noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Foro de la Realidad Socioeconómica Segundo Montes. Y en este espacio que hemos denominado Implicaciones Sociales y Territoriales de los Cambios Políticos en El Salvador. ¿Cuál es el rumbo? Para este conversatorio que queremos desarrollar en esta noche, nos acompañan Álvaro Artiga, él es docente, investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, Flora Blandón de Grajeda, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, y Marlon Carranza, quien es el director de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Políticas. Agradecemos mucho. Entonces, para entrar en materia, queremos comenzar consultándole a Álvaro sobre una temática que nos parece relevante y que tiene que ver con los cambios en el quinquenio que recién terminó. Entonces, Álvaro, ¿cuáles serían esos cambios significativos? Comenzando en 2019 hasta 2024, yo diría que lo que ha ocurrido es una modificación sustantiva, una modificación importante de la estructura política, empujada ciertamente por agentes económicos que requieren de una estructura política específica para el éxito de sus negocios. Esto ya pasó en otras ocasiones en la historia del país. Se creó una república cafetalera, así se impulsó la industrialización en la década de 1950, así se hizo la reforma neoliberal en la década de 1990, y entonces hoy estamos en una coyuntura similar. ¿Esta transformación qué implica en qué se manifiesta? En primer lugar, en la transformación del sistema de partidos, en la medida en que los partidos hayan jugado un papel importante en la política. Antes de 1992, los partidos eran secundarios en la política. Los actores principales eran el ejército y el ejecutivo, que también estaba controlado por el ejército. Y por supuesto los grupos económicos o los grupos empresariales que requerían de una estructura política a su favor. Pero la reforma de 1992, esa que se conoce como los acuerdos de paz, le dieron un papel político de relevancia a los partidos. Y la política en el país se convirtió en una política de negociaciones. La negociación, sinónimo si quieren de competencia, fue la nota de todo el periodo 92 hasta 2024. Eso ha cambiado. Ahora lo que tenemos es que los partidos se han vuelto irrelevantes, incluso el partido de gobierno, ¿verdad? Y el acceso a las oficinas presidenciales ya no es necesariamente a través de las gremiales, sino es directamente en persona con el presidente. Ese cambio se va a traducir y va a tener implicaciones en otras cosas que luego me voy a extender en eso. Un tema que también está como, llamémoslo en boga, tal vez no es la palabra más apropiada, pero que nos parece relevante recuperar y tiene que ver con el tema de la violencia. Entonces, una pregunta aquí sería, ¿cuál es el rasgo más característico del enfoque en el tratamiento de la violencia en este quinquenio 2019-2024? Lo que ha caracterizado el enfoque del tratamiento de la violencia durante no solamente este periodo, pero es como el cierre de la manera en cómo desde la posguerra se ha tratado la violencia, es la visión reduccionista de la misma, ¿verdad? En concreto, y para el caso del periodo 2019-2024, es el equiparamiento de la violencia con la reducción de homicidios, ¿verdad? Como sabemos, los homicidios es un indicador dentro de una serie de indicadores sobre la violencia de un país. Y este gobierno pues ha utilizado como discurso oficial
las tendencias de reducción de las tasas de homicidio, de tal manera que han insistido que se han reducido los homicidios. Las organizaciones como la OPS o la OMS también establecen como las tasas de homicidio aceptables para un país. Entonces, este gobierno ha insistido que ha logrado la erradicación o la reducción significativa de las tasas de homicidio de un país y por lo tanto ha reducido la violencia de este país, lo cual es bastante reduccionista, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Ahora, una cosa que es importante decir en este punto es que independientemente de si los registros que muestran esta reducción son válidos o no son válidos, realmente el gobierno no puede decir que inició con esa tendencia de reducción de las tasas de homicidios. El pico más alto de homicidios, el último pico más alto de homicidios durante los últimos años fue el 2015 y desde el año 2015 ha habido una reducción sistemática de las tasas de homicidio, ¿verdad? Lo otro importante que hay que decir es que no necesariamente la reducción de los homicidios ha sido lineal, porque hay que recordar exactamente aquel fin de semana que vivimos en la historia de El Salvador, ¿verdad? El 25, 26, 27 de marzo, donde hubo 87 asesinatos, ¿verdad? Entonces no ha sido una reducción lineal, siempre han habido picos, a pesar de que las tendencias generales se han reducido, ¿verdad? Dentro de la misma visión reduccionista del análisis de la violencia que se ha hecho en este país, pues es, de nuevo, no es una tendencia nueva, pero se ha consolidado más, es entender que los únicos responsables de la violencia de este país han sido las maras y pandillas, ¿verdad? Lo cual sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Pero que ha sido una justificación para acciones, actividades que tampoco son nuevas, que es impulsar regímenes especiales, ¿verdad? Como el régimen de excepción, que en los gobiernos de Antonio Saca, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, han sido traducidos como leyes antimaras o otro tipo de tratamientos especializados, ¿verdad? Entonces, no es novedad. Lo que sí es novedad en este periodo ha sido la construcción, ciertamente, de megacárceles, lo cual no ha ocurrido en los gobiernos anteriores, o centros de confinamiento del terrorismo que prácticamente tienen al 2.5% de la población adulta de este país, ¿verdad? Que son cerca de 109.000 encarcelados, lo cual nos pone El Salvador entre los países con unas tasas de encarcelamiento más altas de todo el mundo. Y lo otro, que también creo que ha sido una tendencia, pero que se ha consolidado más, es la utilización ahora casi normalizada del ejército en las tareas de seguridad pública, ¿verdad? Lo cual también ha sido una tendencia, pero que se consolida cada vez más en este periodo. Quisiéramos retomar con Flora. Ella señalaba que parte de los cambios de este quinquenio están vinculados con la transformación de algunas instituciones, en muchos casos, bueno, varios de los casos han desaparecido, estas instituciones vinculadas con el desarrollo territorial, pero también lo más reciente ha sido la llamada reestructuración municipal, la creación de nuevos municipios. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos significativos o las implicaciones que eso tiene para el desarrollo territorial? Bueno, el tema de la reestructuración municipal realmente siempre ha estado presente la pregunta, ¿por qué tener municipios de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, de 1.500 habitantes? ¿Qué sentido tiene? Y esa discusión se tuvo en la década de los 2000 a inicios, digamos, y habían posiciones diversas. Pero también a partir de estas discusiones, de revisión de estudios, surgían elementos en otros países más europeos en donde algunos estudios reflejaban que la decisión de mantener municipios pequeños de 700, 800 personas incluso, era porque se garantizaba la participación de las personas de ese lugar en la toma de decisiones en cuestiones fundamentales que les atañen. Entonces, ahora con esto de la reestructuración municipal, pasamos de 262 a 44 municipios. Esta dinámica, digamos, de participación de las personas se rompe porque ahora los gobiernos municipales que antes estaban cerca de la gente, ahora se vuelven más lejanos. Aún no se sabe cuál va a ser el funcionamiento de los distritos, hay mucha incertidumbre alrededor de eso, y una prueba para mí
de que ni siquiera quienes trabajaron en esta propuesta tenían todo claro, es que se aprueba esta ley de transición para la reestructuración municipal que da un periodo de 2 años para ver cómo se van a ir acomodando las aguas en los distritos y en el municipio como tal, como para poder entonces dar los servicios que antes se daban. Entonces hay elementos aquí, creo yo, que considerar en función de que lo que se había ganado en cuanto a la organización, la participación de la ciudadanía en los procesos de planificación territorial, de los servicios que mal que bien daban los gobiernos municipales a su población y que eran más allá de la definición y la ejecución de proyectos de infraestructura, que es lo que asume la Dirección de Obras Municipales cuando se crea. Entonces está generando un vacío importante. Las necesidades de la población en los lugares van más allá de puentes, de calles, de energía eléctrica, incluso de agua potable, aun cuando no todo el mundo la tiene. Tiene que ver con recreación, tiene que ver con las becas que daban los gobiernos municipales a los estudiantes que no tenían posibilidades de trasladarse a otros lugares para seguir un estudio de bachillerato universitarios. Tiene que ver con la generación de escuelas locales de danza, de música, de deportes, en los cuales los jóvenes y adolescentes participaban. Pero también tiene que ver con entrega de canastas básicas, con atención en clínicas municipales a las necesidades de salud. Álvaro, usted decía que todos estos cambios en el quinquenio han implicado una serie de llegadas, aproximaciones de otros actores que antes aparecían quizás menos claros. Pero estos cambios que usted señalaba, ¿qué implicaciones tienen? Lo que se busca es justamente desmovilizar a la sociedad para facilitar que estos grupos empresariales puedan, por ejemplo, hacerse del control de recursos que necesitan para sus negocios. Digo, recursos como, por ejemplo, tierras, ¿verdad? Una de las apuestas del gobierno es la construcción de inmuebles, apartamentos, ¿verdad? Pero para eso tenían que quitar todo el bloqueo que había, por ejemplo, a los permisos de construcción. Claro. El presidente dijo una vez, ¿verdad? Ahí están $1.000 millones trabados, ¿verdad? Y le ordena al ministro de Medio Ambiente que los libere lo más pronto posible. Y frente a eso, entonces, no hay capacidad de respuesta, ¿verdad? Porque se van perdiendo todos esos espacios. A pesar de esas reducciones, esas pérdidas de espacios, eso que están resintiendo algunas comunidades, a pesar de todo eso, pues el 85% de la población apoya al presidente. Le creen al presidente. Tienen esperanzas en el presidente. Y si el presidente lo dice, es así es, hay que creer. Ha sido capaz, digamos, de instalar una visión de lo que pasa en el país, y frente a esa visión no hay nada, no hay alternativa, no hay algo que le compita. Entonces, claro, digamos, se desmonta toda la estructura que permite distintos discursos, distintas narrativas, y se impone una, ¿verdad? Pero eso tiene todas las consecuencias, ¿verdad? De que solo esa voz es la que existe en la sociedad. Todos los que tengan otra voz no caben. ¿Qué otras expresiones de violencia se invisibilizan o se han invisibilizado? A mí me parece que hay varias, pero quiero resaltar algunas. Yo creo que todo el tema de la violencia estructural, por ejemplo, ¿verdad? El daño que ocurre en las poblaciones específicas cuando el Estado no cumple su condición de ofrecer igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos. Me parece que eso, y a largo plazo produciendo daños físicos, incluso en la salud de las personas, eso es una violencia que creo que también se ha invisibilizado, que quedó como constancia en el tiempo del COVID-19, ¿verdad? Me parece que hay muchas expresiones de violencia estructural, pero creo que la violencia que constantemente estamos viendo más recientemente del sistema de salud y cómo ciertas poblaciones
tienen una asistencia deficiente en el sistema de salud pública más que antes. Probablemente eso es una expresión de violencia estructural. Luego también hay otras formas de expresión que parecieran no existir en El Salvador, ¿verdad? Que están vinculadas con todo el tema de la criminalidad organizada o la criminalidad global, ¿verdad? Estamos en medio de un corredor de tráfico de drogas de Sudamérica hacia Norteamérica y pareciera que esto no nos afecta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tráfico de drogas a través del territorio nacional? Efectivamente solamente es un paso nada más de la droga a través del territorio, o cómo se da el proceso también de consumo de droga en este país, algo que nadie está hablando. Me parece que eso puede ayudarnos a entender también ciertas dinámicas de violencia, ¿verdad? También otros aspectos de otras expresiones de violencia que me parece que son importantes discutir tiene que ver con lo que se ha estado, algunas instituciones de derechos humanos han estado sistematizando. Son otras formas organizadas de violencia, conocidas como grupos de exterminio, que sabemos que tienen participantes que son exmilitares o expolicías, pero que no se visibilizan. Pero hay casos en la fiscalía de grupos concretos donde civiles, exmilitares y expolicías han participado en acciones concretas, y esto no se visibiliza, ¿verdad? Y es también una forma de expresión organizada. Y finalmente creo que hay grupos vulnerables específicos o grupos vulnerados específicos que es necesario visibilizar completamente más. Entre ellos, obviamente, la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Me parece que eso es una población que hay que ponerle mucha más atención de la que se ha hecho hasta ahora, sobre todo porque en ellas confluyen una serie de, no solamente una forma de violencia, sino un conjunto de formas de violencia que se concretan de manera específica para ellas. De la misma manera, creo que poner la atención a la tercera edad, a la niñez en general, a la población LGTBI y finalmente creo que también a trabajadores específicos. Y pensando, hemos tratado de hacer un recorrido de qué ha pasado en el quinquenio anterior, un poco evaluando la situación más reciente, pero ¿qué retos, qué desafíos tiene el desarrollo territorial para el próximo quinquenio? No, yo creo que, asociado a lo que ya se decía, a mí me parece que yo siempre creo que en lo local está la esperanza, ¿verdad? Y cada vez lo compruebo más porque es ahí donde están surgiendo elementos de alguna manera reivindicativos, a veces sin decirlo, ¿verdad? A veces se está diciendo. Yo últimamente he estado oyendo cada vez más referencias a no nos han venido a ayudar, no nos atienden, no se han hecho presentes, nos han dejado solos, y se oye cada vez más esas expresiones desde estos lugares, pero también desarrollando acciones concretas. La gente está viendo cómo resuelve, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera creo yo que está haciendo que la gente vuelva a tener confianza en sí mismas, en sus propias formas de darle respuesta, como se ha hecho siempre, ¿verdad? Este país creo que tiene vasta experiencia e historia en cómo las personas han resuelto cuando nadie les llega a ayudar, nadie les llega a resolver, ¿verdad? Y ha sido una práctica. Entonces creo que todo esto se puede de alguna manera capitalizar y dar lugar después a procesos naturales que van a ir surgiendo. Y esto, bueno, quienes tenemos quizás más años, pasamos por un conflicto, supimos cómo se fue conformando, qué más miedo que el enfrentarse a la muerte ahí, y la gente hacía cosas, ¿verdad? En función, precisamente, pareciera contradictorio, pero de salvar su propia vida o la de su familia, aún sabiendo que podría enfrentarse a la muerte. Entonces creo que es una sociedad bastante compleja y reacciona de maneras que quizás uno todavía no logra o no logramos entender, ¿verdad? Creo que solo cuando se está frente a algunas cuestiones creo que salen esto, ¿verdad? Entonces creo que de las cosas positivas que yo decía al principio que esto puede dejar es eso, ¿verdad? Un volver, retomar conciencia de quiénes somos, para qué estamos, y ver que al final somos quien tenemos que resolver, ¿verdad? Entonces creo que puede ir también por ahí. Como digo, yo tengo esperanza en eso, ¿verdad? Siempre he creído que los espacios locales
generan un montón de condiciones hacia eso y lo vamos a ir viendo, creo yo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos para seguir conversando, para seguirnos encontrando y reflexionando sobre estos temas que nos interesan a todos y todas, que deberían convocarnos a seguir reflexionando desde la academia y desde otros espacios. Queremos agradecer a quienes nos han acompañado en este espacio, a quienes nos han acompañado a través de las redes. Nuestro agradecimiento en nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro foro de la realidad sociopolítica, segundo Montes. Muchísimas gracias y buenas noches.